palabra, Señor, que realmente seamos instruidos a través de ella. Gracias te damos, oh Reyes, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amén, amados, bienvenida del Apocalipsis. Hoy ya entramos a Apocalipsis 6. Cuando vimos el capítulo 4 y 5, estuvimos analizando que Juan es llevado al cielo y ve una visión gloriosa de parte del Señor allí en el cielo, de todo lo que está sucediendo, de cómo hay una iglesia, obviamente, que ha sido arrebatada, llevada al cielo y está disfrutando de la gloria del Señor. Pero a partir del capítulo 6, iglesia, la palabra nos empieza a mostrar sencillamente el instante que va a empezar sobre la faz de la tierra, el instante, la gran tribulación en la cual la tierra va a entrar, ¿sí? Para que tú puedas comprender y entender los eventos del capítulo 4 y del capítulo 5 sucederán simultáneamente a lo que vamos a observar a partir del capítulo 6. Es decir, capítulo 4 y 5 nos muestran los eventos celestiales, lo que está pasando allí, lo que está sucediendo, pero a partir del capítulo 6 nos muestra lo que pasa en la tierra inmediatamente después, obviamente, de los 3 años y medio iniciales de falsa paz y falsa seguridad que sencillamente vendrán sobre la faz de la tierra. Entonces quiero que mires inicialmente el capítulo 6, el verso 1. ¿Sí? Debes estar muy atento con la Biblia en tu mano, con tu cuaderno para que estés apuntando, porque definitivamente es trascendental, como te decía, lo que el Señor nos va a enseñar en esta noche. Dice el capítulo 6, el verso 1, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. En escena van a empezar a aparecer esos 4 seres vivientes y obviamente ya Juan está narrando y está diciendo que él veía al Cordero. Recuerda que en el capítulo 5 veíamos que se preguntaba y decía quién es digno de abrir el libro con cada uno de sus sellos, y obviamente solo había uno digno, que era el Señor, y Él es el que abre los sellos para empezar a ejecutar los juicios de Dios. Para que tú te ubiques, como te estoy diciendo, a partir del capítulo 6 está hablando de los 3 años y medio finales de la gran tribulación que vendrá sobre la faz de la tierra. Eso es lo que la palabra nos está mostrando y nos está enseñando acá. Entonces Juan dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Empiezan los sellos y empieza sencillamente el momento en que van a empezar los juicios de Dios, juicios que vendrán a causa de la desobediencia, juicios que vendrán a causa del rechazo de la humanidad hacia nuestro Señor Jesucristo. Y uno de los seres vivientes, dice aquí la palabra, como con voz de trueno, ¿cierto? Decía, ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Acá hay algo importante y es que los sellos no se leen en alta voz, como está mostrando acá la escritura. Es una acción simbólica, ¿sí?, que sustituye la lectura, y lo único que están haciendo es abrirlos como tal. Cuando hay la expresión como con voz de trueno, es apropiado cuando veíamos como el rugido de un león, que era la característica del primer ser viviente que estábamos analizando en la palabra. Entonces, cuando se habla con esa voz de trueno, está hablando de ese rugido de león. Recuerda que los seres vivientes lo que están mostrando es la esencia, las características mismas del Señor, cómo el Señor sencillamente se muestra o se revela a través de este simbolismo, en este caso, como ese rugido de león, con esa voz de trueno. Y la palabra nos deja ver aquí en Apocalipsis 4, verso 7, para que lo mires. El primer ser viviente era semejante ¿a qué? A un león. Entonces la palabra está clara allí
donde está mostrando que ese primer ser viviente hablaba con voz de trueno. O sea, definitivamente lo que muestra es poder, lo que muestra es autoridad, lo que muestra es precisamente ese fuego, ese rugido de ese león para ejecutar el primero de los sellos. La palabra entonces nos deja ver que cuando se abre ese primer sello, lo que él observa es un caballo blanco. El blanco no siempre en la palabra va a hablar de pureza o de santidad. En este caso, el blanco está hablando de fuerza, está hablando de temor, está hablando de guerra, está hablando de conquista. Para muchos historiadores y aún teólogos llegaron a decir que el que iba montado en este caballo era Jesucristo, pero esto es algo imposible, ya que el Señor solo se manifestará cuando venga entre las nubes en la segunda venida, que es cuando todo ojo le verá. Y yo quiero ser claro con esto, porque la Biblia nos deja ver esa diferencia, ahora más adelante lo vamos a observar. La Biblia deja ver que una cosa es el arrebatamiento y otra cosa distinta es la segunda venida. Cuando los discípulos preguntaron allí en Mateo 24, quiero que vayas por un instante, Mateo capítulo 24, quiero que mires el verso 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Cuando miramos esa pregunta, realmente no es una pregunta, sino son tres preguntas. La primera pregunta que los discípulos le hacen al Señor es, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Cuáles serán estas cosas? Las que Jesús les había dicho, verso 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso era lo que el Señor estaba diciendo. Mientras los discípulos orgullosos le mostraban el templo, los edificios de Jerusalén, Jesucristo les estaba diciendo, no va a quedar piedra sobre piedra. Y es cuando los discípulos preguntan, dinos cuándo serán estas cosas. La respuesta se cumplió históricamente cuando por mano del general Tito, Jerusalén fue hollada, fue destruida y obviamente saquearon y derribaron el templo de Jerusalén. Eso sucedió en el año 70 después de Cristo. Pero hay una segunda pregunta después de esa, ¿cuándo serán estas cosas? Y dice, ¿qué señal habrá de tu venida? Las señales son las que mencionan a partir del verso 4. Quiero que las mires. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero ¿qué dice el Señor ahí? Pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Esto es lo que la iglesia, lo que el mundo está viendo. Ha habido terremotos en diferentes lugares, muchos se han proclamado como el Cristo, y cuando hablamos del Cristo es el Mesías prometido, es decir, muchos se han proclamado de esta manera, pero obviamente ninguno de ellos es el Cristo, ninguno de ellos es el Salvador del mundo. En el mundo también ha sucedido, oiréis de guerras y rumores de guerras, pero es necesario que todo esto acontezca, pero nuestro Señor Jesucristo nos dice ahí, pero aún no es el fin. Eso es algo claro. Dios está mostrando que aún no sería el fin cuando nosotros viéramos todas estas cosas. Dice también la Escritura que se levantaría nación contra nación, reino contra reino, y esto es impresionante lo que dice acá, y habrá pestes y hambres. Lo que la humanidad está viviendo hoy en día es una peste. Esta pandemia ha sido una peste que Dios ha permitido sobre la faz de la tierra. Dice que habrá hambres. ¿Qué ha traído esta pandemia sobre el mundo? Más hambruna, más pobreza. Además de esto dice la palabra, y terremotos
en diferentes lugares, y tú te habrás dado cuenta que en este tiempo de pandemia han habido terremotos fuertes en diferentes lugares del mundo, y el Señor aclara y dice acá, y todo esto será principio de dolores. ¿Qué momento estamos viviendo nosotros? Ese, el principio de dolores. Dice entonces aquí la palabra, verso 9, para los que están llegando, estoy en Mateo 24, verso 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Eso está sucediendo. Eso sucede típicamente en Medio Oriente, donde hay una persecución terrible para los cristianos, donde muchos han muerto a causa del nombre de Cristo. Tal vez aquí en Occidente nosotros no vemos tanto esto, pero es evidente que hay una persecución sobre el pueblo cristiano. Día tras día, obviamente quieren callar el evangelio, no quieren que prediquemos, no quieren que la palabra sea expuesta, y obviamente eso es una persecución. La palabra dice en el verso 10, Mateo 24:10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Eso también lo hemos visto. Obviamente muchos han tropezado en su fe en el evangelio a causa de la persecución. En este tiempo de la pandemia muchos han dejado obviamente de llegar a la iglesia, tienen más temor perdóname, de este virus que ha venido, que sencillamente el temor de Dios en sus corazones, y muchos sencillamente han tropezado en su fe en Cristo Jesús. Dice además en el verso 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Una señal clara de estos últimos tiempos, cuando hemos visto hombres, mujeres levantándose en el nombre de Jesús, profetizando en el nombre del Señor, aparentemente diciendo que Él les ha dicho que hablen o profeticen usando el nombre del Señor, y han engañado a muchos. Hay muchos siguiendo a hombres, falsos profetas, pero realmente no están siguiendo a Cristo Jesús, que es lo que obviamente la palabra habla. Y aquí viene lo más terrible, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso lo hemos visto, el amor de los que decían ser creyentes, de los que desean ser cristianos, definitivamente se ha enfriado. Y es la pregunta que tú te debes hacer. Ojalá no estés en este grupo donde tu corazón se ha enfriado, donde tu corazón se ha dejado de apasionar por Dios, donde ya no quieres servir al Señor, donde ya no quieres glorificar el nombre del Señor a causa de todo lo que está pasando. Esos falsos profetas lo que hablan es la apostasía. Una de las grandes señales de los últimos tiempos sería la apostasía. Para los que no entienden el término, un apóstata es aquel que algún día colocó su fe en Cristo, pero hoy niega esa misma fe, ¿sí? Y sencillamente se ha apartado de la verdadera fe. Te lo voy a explicar a la luz de la palabra, y quiero que mires allí en primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, para que tú te des cuenta que la palabra misma nos da la luz efectivamente de lo que te estoy diciendo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 6, el verso 10. Dice la escritura acá, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ese extraviarse ahí es apostataron de su fe, se desviaron del buen propósito divino, porque para ellos fue más importante las riquezas de esta tierra que obviamente lo que es Cristo Jesús. No todo el que haya comenzado bien en el Señor terminará bien, no porque Dios no quiera, si la culpa será de cada persona, porque muchos se han extraviado, se han perdido, otros tantos se están dejando guiar por falsos profetas, muchos han predecido la venida del Señor, ¿sí?, diciendo fechas, horas exactas, y obviamente han desconocido lo que dice la Escritura, que del día ni la hora en la venida del Señor nadie la sabe, ni siquiera el Hijo, solamente el Padre. Entonces ahí es cuando yo veo
que muchos han tropezado y muchos sencillamente se han enfriado. La pregunta es si no estamos viendo todo esto. El verso 12 dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy hay maldad sobre la tierra impresionantemente, como nunca antes lo hemos visto. Esposos matando a sus esposas, padres matando a sus hijos, hijos matando a sus propias madres. Cosas terribles están pasando, violaciones, muertes, asesinatos. Y nosotros aún preguntamos, ¿será que estamos en ese principio de dolores? Definitivamente la palabra lo deja ver con exactitud. Sigo leyendo acá el verso 13, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Entonces, hasta este momento, hasta ese versículo, estaría la segunda respuesta a la segunda pregunta. ¿Cuál era la segunda pregunta? ¿Qué señal habrá de tu venida, de cuando Cristo vuelva, obviamente entre las nubes? Y por eso me detuve aquí, porque tú tienes que diferenciar entre lo que es el rapto o el arrebatamiento y entre lo que es la segunda venida de Cristo. ¿Qué espera la iglesia? La iglesia está esperando el rapto, el arrebatamiento, cuando el Señor vendrá entre las nubes y sencillamente seremos llevados con el Señor. Quiero que mires allí, sin perder donde estamos, Marcos 13, verso 24. Marcos 13, verso 24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, aquí ya la palabra es clara, ¿después de qué? De aquella tribulación el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces, ¿qué dice la palabra? Verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. La palabra me está dejando ver aquí claramente que cuando el Señor venga, después de la gran tribulación, quiero devolverme al verso 24, pero en aquellos días después de aquella tribulación, o sea, la palabra me está dando un momento exacto y me está diciendo que después de esa tribulación es que el Señor vendrá por segunda vez y colocará sus pies en esta tierra. La diferencia con el arrebatamiento es que Él viene entre las nubes, ¿cierto? Y nadie le va a ver. Nosotros seremos arrebatados, seremos llevados para encontrarnos en las nubes con el Señor. Ahorita vamos a mirar textos que nos van a aclarar esto. Dice el verso 27, aquí es donde viene la confusión de muchos. Dice, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Lo que está hablando acá, obviamente, la palabra y está mostrando claramente son aquellos que van a entregar su vida por Jesucristo en medio de la gran tribulación. La pregunta que muchos me han hecho en algún momento es, ¿quiénes podrán ser salvos en el momento de la gran tribulación? La respuesta es clara, los únicos que podrán ser salvos en medio del periodo de la gran tribulación es el pueblo judío, porque Dios siempre ha manejado los tiempos exactos por dispensaciones. ¿Qué son las dispensaciones? Los tiempos exactos en el que Dios ha trabajado sobre la humanidad. La dispensación en la cual nosotros estamos hoy en día se llama la dispensación de la gracia o el tiempo de la gracia. ¿Cuándo inició esa gracia? Cuando Cristo se hizo hombre, muere en esa cruz. ¿Y cuándo terminará la gracia sobre la faz de la tierra? La gracia terminará con el rapto o el arrebatamiento. El día en que Cristo venga entre las nubes, la gracia de Dios habrá terminado y lo que vendrá es lo que estamos hablando hoy a través de Apocalipsis 6. Perdóname, lo que vendrá es el periodo de la gran tribulación. Otro texto que nos puede dar luz sobre esto es Lucas 21. Ve allí conmigo, verso 24. Lucas 21, verso 24. Mira lo que dice la escritura. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos
a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles, que dice acá, se cumplan. Aquí está hablando del momento exacto en que Jerusalén sería hollada. Esa era la respuesta a la primera pregunta que le hacían los discípulos. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo sería derribado el templo de Jerusalén? ¿Cuándo Jerusalén sería hollada? Cuando sencillamente fueran llevados cautivos. ¿Cuándo fueron llevados cautivos? Por mano del general Tito en el año 70 después de Cristo. Ahí Jerusalén fue hollada y destruida. Pero el Señor nos da un tiempo exacto acá. Y dice, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Si has estado atento a lo que estamos enseñando, ¿cuándo comenzó el periodo de los gentiles con Cristo viniendo, haciéndose hombre? ¿Y cuándo terminará el tiempo de los gentiles? Cuando sencillamente el Señor venga entre las nubes en el arrebatamiento. Dice entonces el verso 25, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Si te das cuenta, el Señor marca ese tiempo y dice, después de que el tiempo de los gentiles se cumpla, que termina con el rapto, la palabra dice, entonces empezarán a haber señales en la luna y en las estrellas y la tierra estará en angustia, la gente de la tierra estará en angustia, estará confundida por el bramido del mar. Para los que están llegando a la transmisión, estoy en Lucas 21, verso 26 en este momento. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con gran poder y con gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Acá hay algo muy claro que quiero decirte. En el contexto en el que el Señor Jesucristo está hablando en este instante, Él se lo estaba hablando a judíos, al pueblo judío. Por eso es que Él le dice, cuando ustedes se den cuenta de que las estrellas de los cielos, las potencias, ¿sí?, de los cielos han sido conmovidos, pues prepárense, porque realmente su redención estará cerca. Erguíos su cabeza, porque ellos finalmente, en el tiempo de la gran tribulación, muchos judíos reconocerán que Jesús sí era el Mesías prometido. Lo que hará el anticristo es engañar. Por eso el anticristo se sentará en el templo haciéndose pasar por Dios, para que tú me entiendas, donde hoy en día en Jerusalén queda la mezquita, que es el templo de los musulmanes. Esa mezquita tendrá que ser derribada y allí mismo se volverá a construir el tercer templo de Jerusalén. Los judíos desde hace años tienen todos los planos. Ellos ya saben cómo van a construir ese tercer templo. Lo único que están esperando es la autorización para derribar la mezquita. Cuando tú escuches por las noticias, escúchame bien lo que te voy a decir, que autorizaron que se derribe esa mezquita, que es esa cúpula o esa media circunferencia que tú ves allí en Jerusalén, cuando tú veas eso, es la señal más clara de que definitivamente Cristo está por venir en el rapto. Y creo firmemente que nosotros vamos a alcanzar a escuchar esa noticia, porque es como la misericordia de Dios advirtiéndonos y diciéndonos, llegó el momento, estén preparados. Pero en el contexto en el que está hablando acá en Lucas 21, el verso 28, vuelvo y leo acá, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, o sea, colóquense rectos, levanten su cabeza, porque su redención está cerca. O sea, ¿hablando a quién? A los judíos, mostrándoles claramente que definitivamente era el tiempo para ellos. Muchos judíos hoy en día son salvos. Muchos judíos han logrado reconocer que Jesucristo sí era el Mesías prometido. Y ya aparte de ser judíos, hoy en día son
iglesia de Cristo, porque obviamente han venido a los pies de su Salvador, pero habrá muchos que no quisieron reconocer y solamente en ese periodo de gran tribulación ellos lo van a poder aceptar. ¿Por qué los gentiles no van a poder reconocer a Jesús en medio de la gran tribulación? Porque es que los gentiles no están esperando al Mesías. Los gentiles no están esperando un Salvador, mientras que los judíos sí lo están esperando. Esa es la gran diferencia, mis amados. Por eso podemos ver claramente acá, a través de la palabra, lo que estamos hablando. El verso clave es el verso 24, retrocedo. La última parte. Y dice, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Si tú te das cuenta, Dios nos habla en un orden. ¿Y cuándo terminará en el tiempo de los gentiles? Cuando Cristo venga en el rapto. Ahí, a partir de ese momento empezará otra dispensación, otro tiempo, que es el tiempo de juicio, que es el tiempo de gran tribulación, que es el que estamos empezando a analizar hoy. Mira también primera carta a los Corintios, el capítulo 15, el verso 51. Primera carta a los Corintios 15, verso 51. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor. He aquí os digo un misterio. Esto lo decía el apóstol Pablo y se lo dice a la iglesia que estaba en Corinto. Yo les digo un misterio, no todos dormiremos. En otras palabras les decía, no todos vamos a morir, pero todos sí vamos a ser transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Por qué estamos haciendo el análisis de todos estos textos? Porque muchos dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Esa es una posición. Otros dicen que la iglesia va a pasar por un momento, no todo el tiempo de la gran tribulación, sino por un momento. Pero aquí la palabra me está diciendo algo claro. Y dice, pues todos tenemos que ser transformados. Y el apóstol Pablo dice, este cuerpo de corrupción se tiene que vestir de incorrupción porque el pecado no puede entrar en el cielo, ni tú y yo vamos a poder entrar con este cuerpo corruptible, perdóname, sino tenemos que entrar con un cuerpo incorruptible, con un cuerpo de gloria, con un cuerpo totalmente distinto. Y aquí viene lo más importante, y quiero que estés atento, verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Muchos relacionan esta trompeta con las trompetas que aparecen en Apocalipsis. Pero cuando tú te das cuenta, el orden de Dios son los 7 sellos, después llegarán las 7 trompetas y a partir del capítulo 16 son las 7 copas de la ira. Es decir, que si el Señor obviamente viniera por la iglesia después de la gran tribulación, si la iglesia hubiese pasado por la gran tribulación, no se diría en la palabra a la final trompeta, sino a la última copa, por ejemplo. Ahí es donde está el error. Muchos están diciendo que la iglesia pasará por la gran tribulación, pero Dios dio una promesa, que Él libraría de la hora de la prueba a la iglesia que ha de venir sobre el mundo entero. Eso el Señor lo dijo a través de su preciosa palabra. Ya lo vamos a observar para que tú lo tengas claro y obviamente podamos ver a la luz de la palabra qué es lo que el Señor está diciendo. Quiero que vayas a Apocalipsis 3, el verso 10. Eso se lo dijo el Señor a la iglesia Filadelfia, a la única que no tenía exhortación, a la única que tenía la aprobación de Dios y a la única de las iglesias, de las 7 que aparecen, perdóname, en Apocalipsis, que se había guardado para el Señor. Por eso el Señor les dice, Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Cuál es la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero? La gran tribulación.
Y el Señor está diciendo, yo te voy a guardar, tú no vas a estar allí, la iglesia de Cristo va a ser quitada. Cada vez que han venido los juicios de Dios, el Señor ha quitado a los suyos. Te voy a colocar ejemplos claros. Con Noé, el Señor hizo que Noé y su familia entraran al arca antes de que viniese el diluvio. Dios los guardó. En Sodoma y Gomorra, Dios libró a Abraham y a Lot, pues a Lot por la misericordia obviamente del Señor y su familia, y sabemos que la esposa de Lot volteó a mirar obviamente y quedó convertida en sal, una estatua totalmente, pero Dios siempre saca a los suyos antes de que vengan sus juicios, y de la misma manera sucederá cuando Cristo traiga esta gran tribulación sobre la tierra. La iglesia ya habrá sido sacada, porque sencillamente por la infinita gracia, el infinito amor de Dios, nosotros podemos decir claramente que tenemos el privilegio de haber salido de esta tierra antes de que el juicio de Dios se manifieste sobre la tierra. Regresando a primera carta a los Corintios, capítulo 15, el verso 51, ve allí conmigo nuevamente. Entonces el apóstol Pablo dice, no todos vamos a morir, pero todos sí seremos transformados en un momento, y habla del rapto, dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y aquí viene otra duda. ¿Escucharemos la trompeta? La iglesia no escuchará la trompeta. La trompeta sonará en el cielo. La trompeta sencillamente se escuchará allí en el cielo, pero será sencillamente la señal de que llegó el momento de que el Hijo de Dios, Jesucristo, regrese por su amada iglesia. Hay señales en el mundo entero de que se han escuchado trompetas en los cielos, en diferentes partes del mundo. Hay evidencias, ¿sí? Los científicos le han llamado a esto como el cielomoto, es la manera en la que ellos describen esos sonidos, pero para la iglesia es evidente que lo que el Señor está anunciando es que lo que era imposible para el hombre, ahora es posible cuando nosotros vemos efectivamente que se están escuchando este tipo de trompetas en el cielo. Es algo sobrenatural, es algo que humanamente no podemos comprender y explicar, pero cuando vemos las escrituras nos damos cuenta de que lo único que está haciendo el Señor es preparando a la iglesia, advirtiéndola, el momento está cerca, el momento de tu partida definitivamente se acerca de esta tierra, de partir de esta tierra. Y Pablo describe acá y dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, como la iglesia va a ser arrebatada, la muerte no nos podrá tocar. Es lo que él está mostrando. Qué impresionante y qué poderoso lo que el Señor nos está enseñando en esta noche. Finalmente, para cerrar esta parte, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 15, porque estamos diferenciando el arrebatamiento de la segunda venida, para que no unas los dos eventos en uno solo. Son eventos totalmente distintos. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, leamos a partir del verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Las trompetas en la palabra anunciaban la guerra, las trompetas anunciaban precisamente el momento en que el pueblo debía estar atento para salir
a la guerra, y lo que está marcando acá el apóstol Pablo es eso, que el Señor mismo con voz de mando, con autoridad, con voz de arcángel y con trompeta de Dios advirtiendo, descenderá del cielo, y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. El día del arrebatamiento, las tumbas de los que hayan muerto en Cristo serán abiertas, y esos cuerpos que estaban ahí serán nuevamente levantados. Alguno preguntará y dirá: pastor, ¿y si a alguien le creman, cómo sucederá en ese momento? Para Dios no es imposible tomar las cenizas de ese hombre y unir nuevamente su cuerpo. Por eso es Dios, por eso es el Señor, no hay problema. Lo importante que es que Él haya muerto en Cristo, que haya muerto con su fe, su esperanza en el Señor. Y Pablo decía literalmente, creyendo que él iba a vivir el rapto, dice, por eso él dice acá, vuelvo al 15, que nosotros que vivimos, él se incluye, dice, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, primero los muertos en Cristo resucitan, y él dice, luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Esto es clave. ¿Dónde nos encontramos con el Señor? En las nubes. Cuando Cristo venga en el arrebatamiento, Él viene hasta las nubes, cosa diferente lo que muestra la palabra, y ya lo vamos a analizar en la segunda venida, cuando Cristo viene y pone sus pies sobre esta tierra. Además de esto, el apóstol Pablo añade, lo recibiremos al Señor en el aire, es claro, y así estaremos para siempre con el Señor. Para comparar esto, quiero que vayas a Apocalipsis 19, y allí vamos a analizar cómo nos está mostrando la escritura de esto. Verso 11, Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Este que aparece acá en Apocalipsis 19 sí es Jesucristo. El que aparece en Apocalipsis 6, que es lo que estamos hablando, no es Cristo. Cristo no volverá, no pisará esta tierra hasta después de la gran tribulación. Aquí en Apocalipsis 19 estamos leyendo después de que han venido los juicios de Dios, y la palabra lo confirma, nos da nombres del Señor. Dice, se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia, solo la justicia perdurable, la justicia del Señor, juzga y pelea, y nos da más descripción de que es Cristo. Sus ojos eran como llama de fuego, es decir, Él traspasa todas las cosas, no hay nada oculto delante de Dios, y en su cabeza había muchas diademas mostrando el reinado infinito de Cristo Jesús. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es que el Verbo de Dios, que si lo comparas, ve allí a Juan capítulo 1, verso 1, Juan capítulo 1, verso 1, mira lo que dice la palabra, en el principio era que el Verbo, es decir, el Señor, y el Verbo era con Dios, y Jesús estaba con Dios, pero además de eso la palabra dice, y el Verbo era Dios, Jesús es Dios. Entonces estamos comparando y relacionando con lo que dice Apocalipsis 19, verso 13, donde está mostrando claramente, y dice, este estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿Por qué? Eso es lo que enseñábamos la clase pasada cuando hablábamos del Cordero inmolado, cuando decíamos que el Señor mostrará la evidencia de lo que sencillamente Él vivió en la cruz. Cuando el Señor llegó donde Tomás, le dijo, mete tu mano, ¿sí? Mete tu dedo en mi mano, para que compruebes que soy yo. Es decir, el Señor trae las evidencias. Esa ropa teñida en sangre muestra cómo el Señor derramó su sangre por todos nosotros. La palabra entonces me deja ver acá, y dice, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Quiero que compares ese verso 14 con Apocalipsis 19, verso 8. Y a ella se le ha concedido que se vista
de lino fino, limpio y resplandeciente. Es decir, que esos ejércitos celestiales, de los cuales está hablando acá la palabra, hace referencia a la iglesia. Si la iglesia viene con el Señor en esa segunda venida, no podemos decir que la iglesia ha pasado por toda la gran tribulación y está esperando a que Cristo venga. La iglesia ya fue al cielo y regresa con gloria como la esposa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que la palabra está mostrando. Dice que le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Esa espada aguda es la palabra de Dios. Esa espada aguda sencillamente es con la que el Señor derrotará a los ejércitos de la tierra, a todos los que en este lugar, aquí ellos están en un lugar llamado el Valle de Meguido, ¿sí? Allí en Israel, preparándose para la batalla de Armagedón, que en otras palabras es como la batalla final, donde el anticristo, ¿sí?, por orden de Satanás, quiere desafiar a Dios, a los ejércitos celestiales, y aún cree que los puede derrotar, pero esto no va a suceder. El Señor solo dará la palabra, su palabra, y derrotará todos los ejércitos enemigos. Sigamos leyendo. Estoy en Apocalipsis 19:15. Y la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En otras palabras, lo que está diciendo es que él derrama la copa de ira, donde definitivamente viene a terminar con la maldad, con la iniquidad, con los que fueron irreverentes a Dios, con los que nunca quisieron recibir, obviamente, a Cristo Jesús como el Salvador de sus vidas. Verso 16, estoy en Apocalipsis 19, verso 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Una vez más la palabra confirma que el que está aquí es Jesucristo, que el que está descendiendo con gran gloria del cielo es Cristo Jesús. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Mira que hay un ángel que empieza a llamar a todas las aves del cielo y dicen: vengan porque hay una gran cena que Dios ha preparado para ustedes, hablando a las aves. Impresionante. Verso 18 confirma cuál era esa carne: para que comáis carnes de reyes, de capitanes, de fuertes, de caballos, de sus jinetes, de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, esa bestia es el anticristo, y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra todo su ejército. Te das cuenta que hasta el final Satanás intentará tomar el dominio, pelear contra Dios, pero definitivamente Satanás ya está vencido cuando Cristo murió en la cruz. Él lo colocó debajo de nuestros pies y, como lo dice la Escritura, el Señor exhibió públicamente todo principado, toda potestad, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí fue la victoria de Cristo. Pero Satanás piensa, en cabeza del anticristo, que le podrá vencer. Verso 20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Acá hay algo importante. ¿Qué intentará Satanás en medio de la gran tribulación? Él intentará hacer una falsa trinidad. Así como hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, Satanás estará él, ¿cierto? Estará la bestia, que es el anticristo, y estará el falso profeta. Él creará su propia trinidad, pero obviamente es una trinidad satánica, no tienen de santos absolutamente nada. Retoma acá en el verso 20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Quiénes fueron lanzados al infierno, a ese lago que arde con fuego y azufre? El anticristo y el falso profeta, porque Satanás solo será echado a ese lugar de tormento, como lo dice aquí la palabra,
capítulo 20, verso 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Gloria a Dios por lo que el Señor nos está mostrando en esta noche. El verso 21 dice, y los demás, perdóname, del capítulo 19 obviamente, Apocalipsis 19, verso 21, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. En resumen, ¿quién montaba el caballo? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes son los ejércitos celestiales vestidos de lino fino? Como lo comprobamos a la luz de la palabra, es la iglesia. ¿Cómo los derrotará el Señor a los ejércitos que están acá en la tierra? Con la palabra de Dios. Dios no necesita ponerse a pelear. Él ya venció en la cruz. Es su palabra, es el poder y la autoridad de Dios. ¿Qué pasará con el anticristo, con Satanás y el falso profeta? Los tres serán echados al lago que arde con fuego y azufre al final de la gran tribulación, en el caso del anticristo y el falso profeta, y en el caso del diablo al final de los 1000 años. Verso 21 de Apocalipsis 19 retoma allí, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Lo que está mostrando la palabra es lo que el Señor dijo en algún momento: donde esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. El Señor profetizó eso y dijo: donde esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y en este momento estaría el cumplimiento de esa palabra, porque como el Señor destruirá con el resplandor de su venida, con la palabra de Dios los destruirá a ellos, sencillamente pues las carnes, los cuerpos de esos millones que se quieren enfrentar en contra del Señor al final de la gran tribulación, pues las aves del cielo vendrán y comerán de toda esa carne. Será una gran cena para las aves de los cielos. Todo porque se rebelaron contra Dios, porque nunca quisieron caminar con el Señor, porque nunca quisieron obviamente buscar a Dios. Hoy es el momento de acercarse a Dios. Esto no es algo metafórico, no es una leyenda, no es una fábula, es algo real. Nuestros ojos están viendo, ya lo leímos allí en Mateo, en Marcos y en Lucas, las señales obviamente de lo que el Señor estaba mostrando. Y quiero que regreses entonces a Apocalipsis 6, porque estábamos marcando primero la diferencia, que el que monta ese caballo no es Jesucristo, el que aparece en Apocalipsis 6, verso 2, porque muchos lo simbolizan y dicen: es que como viene en un caballo blanco, ¿sí? Pero aquí el blanco, como te lo decía al comienzo, es símbolo de fuerza, es símbolo de temor, de guerra, de conquista. En otros pasajes el blanco es símbolo de santidad, de pureza, ¿cierto? Pero aquí es todo lo contrario. Quiero que mires por un momento Isaías 30, verso 16, para que mires. Isaías 30, verso 16. Ahí vamos avanzando. Mira lo que dice la escritura acá. Sino que dijisteis: no, antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis sobre corceles veloces, cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. Esto es un pasaje obviamente donde el pueblo de Israel está diciendo esto: saldremos en nuestros corceles, huiremos, pero obviamente es para mostrarte la fuerza que tiene el caballo. Job dio una descripción muy clara, quiero que la mires, Job 39, verso 19, porque los primeros 4 sellos son 4 caballos. ¿Por qué Dios utilizaría 4 caballos? Esa es la pregunta. Eso es lo que queremos responder a través de estos textos. Job 39, mira el verso 19. ¿Diste tú al caballo la fuerza? Es cuando ya el Señor le está hablando a Job y le está mostrando obviamente su grandeza, y le pregunta a Job y le dice: Job, dime una cosa, ¿le diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a langosta?
El resoplido de su nariz es formidable, escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas, hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suenan la aljaba, que son armas de guerra, el hierro de la lanza y de la jabalina, y con el ímpetu y furor escarba la tierra sin importarle el sonido de la trompeta. Antes, como que dice entre clarines, ea, y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. Lo que está mostrando aquí la palabra fielmente es la fuerza, la fortaleza del caballo, y Dios trae esos primeros 4 juicios por medio de jinetes que vienen montando esos caballos. O sea, lo que Dios está mostrando es ese poderío que realmente viene a la guerra, que viene a destruir al impío, que viene a acabar con la maldad. En Apocalipsis capítulo 9, el verso 7, ve allí conmigo, mira lo que dice la escritura. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Recuerda que Apocalipsis es un libro lleno de simbolismos, ¿no? Entonces lo que Juan está escribiendo acá era cómo veía sencillamente estas langostas, y dicen que eran como caballos preparados para la guerra. O sea, lo que él veía era un ejército arreciando totalmente en medio de los juicios que Dios estaba trayendo sobre, obviamente, la humanidad. Apocalipsis 19:11, que lo acabamos de mirar, pero mira allí nuevamente. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y dice la escritura, con justicia juzga y pelea. Entonces Dios viene a traer los juicios, pero el primer caballo, ¿sí? Lo que estamos analizando, y eso es lo que queremos ver, ese primer caballo que estamos analizando allí en Apocalipsis 6, vuelve allí conmigo, son precisamente las plagas, los castigos que Dios trae sobre la tierra, sobre todos aquellos que se burlaron de Dios, que tuvieron en poco el sacrificio de Cristo. Aquí el anticristo ha tomado una posición fuerte. Quiero describirte los eventos para que tú los tengas claros. Lo que está por suceder es el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Inmediatamente sucede el arrebatamiento de la iglesia, se manifestará el anticristo. La iglesia jamás sabrá o se llegará a imaginar quién es el anticristo. No sabemos, porque la palabra dice que él solo se manifestará hasta que lo detiene sea quitado. Cuando la iglesia sea quitada de esta tierra, el anticristo se manifestará, y él vendrá con gran poder y tendrá su falso lema, que es paz y seguridad, y habrá paz sobre la tierra. Él firmará un tratado de paz con Israel, donde se mostrará como el Mesías, como el Dios Todopoderoso, y obviamente la palabra dice que Dios mismo permitirá que el diablo tenga más poder, y que a su vez el diablo le entregue poder al anticristo. Y es lo que hemos estado leyendo, cómo el falso profeta hacía señales y milagros poderosos que engañaba obviamente a muchos, en este caso a los que habían recibido la marca de la bestia. Entonces es impresionante ver todo esto, lo que él quiere en medio de lo que el Señor está permitiendo. Y quiero ser claro con esto: todo lo bueno y todo lo malo está controlado y dirigido por Dios, ¿sí? En el día de Jehová, en este día. Es decir, que Dios está permitiendo todo esto. O sea, Él va a permitir que el anticristo se muestre como ese hombre fiel, como ese hombre que aparentemente es el Mesías. Eso es algo que Dios está permitiendo. Lo que nosotros vemos es que es la forma en que la voluntad de Dios se atribuye a todo lo que sucede. O sea, todo lo que estará sucediendo acá estará en un fiel control del Señor. Nada se saldrá absolutamente de sus manos. Lo bueno porque procede de su mano, y lo malo porque lo permite y lo controla. Hay muchas cosas que suceden sobre la vida de un creyente que son difíciles de sobrellevar, pero Dios las permite. Y eso no quiere decir de que Dios haya perdido el control o que Dios se haya olvidado de nosotros, de ninguna manera.
Lo que está mostrando la Escritura es que Dios tiene un control absoluto y Dios le permite al mismo anticristo mostrarse como el Mesías. La palabra entonces me deja ver acá, retomo en Apocalipsis 6:2, y miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco. Aquí el blanco, como lo decíamos, es una paz fingida. Quiero que vayas a Daniel capítulo 9, verso 27. No es una paz real, es una paz fingida, lo que el anticristo tratará de mostrar sobre la faz de la tierra. Daniel capítulo 9, verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí está hablando en primera instancia del anticristo. Cuando tú encuentras en la escritura la palabra semana, no son semanas de días, sino semanas de años. Para los judíos una semana son 7 años. No es como para nosotros que son 7 días. Sí, el Señor les había dicho que serían semanas contadas por años. O sea, cada semana son 7 años. Entendiendo eso, el verso 27 dice, y por otra semana, en otras palabras, por otros 7 años, confirmará el pacto con muchos. ¿Sí? Lo que está mostrando acá es que Él hará un pacto con Israel, será un pacto de paz, de falsa paz, y dice que a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y ese hombre que se mostraba con paz, con amor hacia el pueblo de Israel, él mismo perseguirá a los judíos, porque muchos de ellos no se dejarán marcar con la marca de la bestia. Con todo lo que ha pasado, muchos empezaron a hablar que esta era la marca de la bestia, las vacunas que nos iban a implantar y que nos iban a controlar. Pues hermano, yo solo te puedo decir a la luz de la palabra que la marca de la bestia solo aparecerá en medio de la gran tribulación. No está ahorita. ¿Sí me entiendes? Es decir, si alguien determina en su vida y se siente de pronto seguro al vacunarse, al permitir que le vacunen, eso no quiere decir que tú recibiste la marca de la bestia. Eso está totalmente erróneo. La marca de la bestia solo se dará a conocer en medio de la gran tribulación. Ahora no estamos en la gran tribulación. Entonces eso es algo claro que tenemos que tener en cuenta. Lo que sí podemos tener por claro es que a raíz de los tiempos se ha venido desarrollando un chip. Sí, eso comenzó con una empresa llamada Berry Chip y ellos obviamente lograron sacar ese chip como el grano de un arroz. Ese es el tamaño del chip. El chip va con contenido de litio. Efectivamente, para los científicos solo se puede implantar en la mano derecha o en la frente. Son los únicos 2 lugares en el cuerpo donde se puede implantar ese chip. Y lo que hace ese chip es precisamente guardar toda la información de esa persona en ese pequeño y diminuto grano de arroz, de ese tamaño será el chip. Entonces lo que sí creemos, y por eso el diablo se viste de ángel de luz y trata siempre de desviar, lo que sí creemos es que efectivamente lo que utilizará el enemigo en estos tiempos será algo así, donde controlará obviamente la vida de las personas. La escritura dice que muchos intentarán hallar la muerte y no podrán precisamente porque están controlados por ese chip. Lo que Dios está permitiendo hasta el día de hoy es darnos cuenta que Dios tiene un control total y absoluto. El único que puede quitar esta plaga de la tierra es Dios, es el Señor. No lo vamos a lograr en las fuerzas del hombre, no lo vamos a lograr con vacunas. Escúchame bien lo que te voy a decir. Muchos serán vacunados y aún así el virus les tomará. No lograrán ser inmunes porque es que nuestras vidas no dependen de una vacuna. Nuestras vidas dependen de Dios totalmente. Y por eso te digo, tú lo puedes hacer, no hay problema. Si tú te sientes más tranquilo, hazlo. Pero tú no puedes colocar tu confianza en una vacuna. Tú debes colocar tu confianza es en Cristo Jesús. Debes colocar tu vida en las manos de Dios y saber que tu vida será quitada de esta tierra el día en que el Señor lo determine, no antes ni no después.
pero en la marca de la bestia solo aparecerá en medio de la gran tribulación. Y vuelvo y te repito, eso ya viene desde hace muchos años, desde el principio de los años 90, ya Samsung, Siemens estaban investigando precisamente de cómo controlar esto. Nuestros celulares llevan un chip, ¿sí? Que si tú cargas tu celular, pues perfectamente pueden saber exactamente dónde estás desde cualquier lugar del mundo, pero lo que intentará Satanás por medio del anticristo en el tiempo de la gran tribulación será sencillamente implantar esos chips en el cuerpo de las personas y como te lo estoy diciendo, ¿sí? Con bases, tú lo puedes investigar también allí a través de internet, ese chip solo se puede implantar en la mano derecha o en la frente de las personas, que lo que hará es controlar totalmente la vida de estos. Aparentemente para la humanidad será algo más fácil, como lo han venido haciendo hasta el día de hoy. Ya muchos no cargan efectivo, solo cargan sus tarjetas de crédito, sus tarjetas débito, vas al supermercado y rápidamente pasan los productos por un sensor con el código de barras. Todo eso ha sido la preparación para ese tiempo que se avecina en medio de la gran tribulación, tiempo que vuelvo y repito, no pasará la iglesia, no porque yo te lo esté diciendo en esta hora, sino porque a la luz de la palabra la iglesia será quitada antes de que venga el tiempo de la gran tribulación, como te lo he estado explicando fielmente a la luz de la palabra. Entonces, la palabra, regresando acá capítulo 6, verso 2, entonces había un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco. Ese arco, sí, eran usados por invasores en la antigüedad, invasores partos, para impresionar. O sea, ellos, los guerreros llevaban eso tratando de dar impresión de que eran poderosos, de que eran gloriosos. Pero cuando tú miras Apocalipsis 19, vuelve allí, es importante, verso 11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, ¿cierto? Y con justicia juzga y pelea. Verso 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. ¿La diferencia cuál es? Que el jinete que está en Apocalipsis 6, verso 2, lleva un arco. El que aparece en Apocalipsis 19, que efectivamente es nuestro Señor Jesucristo, él lleva es una espada que sale de su boca, como ya lo hemos dicho, y esa espada es la palabra de Dios. Ahora, la escritura dice acá que le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Esa corona Dios permite que ese jinete la lleve, pero no es la corona obviamente que el Señor traerá de su gloria, de su majestad, de su poder. Lo que yo te puedo decir aquí es que este jinete con este caballo sencillamente es un engañador, como vendrá el anticristo. Cuando el anticristo se manifieste, lo que empieza es el juicio de Dios. Aparentemente para la tierra será un hombre bueno, será un hombre misericordioso. La palabra me deja ver que no degustará del amor de las mujeres, es decir, se sentirá atraído a personas de su propio sexo, eso es lo que la palabra está dejando ver con claridad. Será un hombre militar, político, con gran trascendencia, en la cual 10 naciones de la tierra, las más poderosas, le entregarán el poder total y absoluto para que él controle. Por eso será un hombre, un estratega militar, y lo que está mostrando este caballo blanco es que él viene a traer una falsa paz, una falsa seguridad en la cual muchos en medio de la gran tribulación confiarán en él plenamente. Verso 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Aparece el segundo ser viviente. Si regresamos a Apocalipsis 4:7, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo dice era semejante a un becerro, ¿cierto? Entonces ese segundo ser viviente pues deja ver que es similar a un becerro. Recuerda que los 4 seres vivientes lo que hacen es tipificar la esencia de Jesucristo, de todo lo que Él es, ¿cierto? Él fue entregado en amor por nosotros a la cruz, pero mira de qué color era este caballo.
salió otro caballo bermejo. Ese bermejo es un rojo incandescente. Y dice aquí la palabra que le fue dado, perdóname, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Es la guerra que viene a una humanidad rebelde. Habrán asesinatos despiadados entre hombres y pueblos. Muchos también han malentendido, malinterpretado esta parte, diciendo que son los mártires los que reconocen a Cristo en este momento y que obviamente morirán a causa del Señor, pero aunque es así, muchos reconocerán, como ya te lo he dicho, del pueblo judío, muchos reconocerán a Jesucristo como el Mesías prometido. Lo que llama la atención aquí en el verso 4 es que la palabra dice que se les dio autoridad a este jinete para que quitara la paz de la tierra y que se matasen unos a otros. Ahí está la clave. Si hay personas que han llegado a los pies de Cristo, no se van a matar los unos a los otros. Por lo contrario, amada iglesia, pues obviamente ellos tratarán de estar unidos, fortalecidos en el Señor, en la palabra, en la promesa de Dios, pero no se matarán los unos a los otros. Lo que muestra entonces este caballo rojo es guerra. Habrá guerra en medio de la gran tribulación. Recuerda lo que leímos allí en Daniel capítulo 9, verso 27, cómo el anticristo rompe el pacto. ¿Rompe el pacto de qué? De paz. Y el primero que se levantará en guerra, pues obviamente es el anticristo contra los judíos, y obviamente habrá guerra de los unos hacia los otros. O sea, habrá maldad sobre la tierra donde muchos se asesinarán, porque obviamente están comenzando los juicios de Dios sobre la tierra. Es impresionante ver esto. Si hoy hay guerra, ¿cómo será en aquel tiempo de la gran tribulación? Además dice que se le dio una gran espada. Obviamente lo que está mostrando acá es el hecho de cómo se levantarán. No es porque quieran buscar a Dios, no es porque quieran estar cerca del Señor, sino sencillamente cada uno buscará lo propio suyo. Cada uno volverá a tomar. Lo que se cree en estos momentos es que antes de que vengan estos juicios habrá una paz total sobre la tierra. La paz no solamente será sobre Israel, sino lo asombroso será que en toda la tierra habrá paz. ¿Me entiendes? Lo que nunca se ha logrado. Hay conflictos internos entre los países, hay conflictos entre naciones, ¿sí? Pero lo que veremos acá es una paz total, pero esa paz será quitada y los hombres volverán a la guerra y se matarán unos a otros. Verso 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Si regreso a Apocalipsis 4:7, el tercer ser viviente tenía rostro como de hombre. Entonces la palabra está mostrando claramente acá que ese tercer ser viviente pues da a conocer lo que es el hombre, y hay un caballo de color negro. Sigo leyendo acá, ¿sí? Y miré aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Ese caballo negro lo que simboliza es hambre. Vendrá una hambruna terrible sobre la faz de la tierra. Dice que este jinete tenía en su mano una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Entendamos lo que está diciendo acá. Dice 2 libras de trigo por 1 denario. Va a ser el salario de todo un día para comprar tan solo 2 libras de trigo. O sea, algo muy esencial, algo muy básico. Y además dice 6 libras de cebada por el mismo denario, que era el salario de todo un día. Lo que muestra la palabra acá, obviamente, es que vendrá esa hambruna terrible, una necesidad grande sobre la tierra, ¿sí? Habrá un yugo donde sencillamente lo que vemos acá es que no todos podrán acceder fácilmente a esto. Lo curioso es que dice, no dañes el aceite ni el vino, ¿sí? El aceite sabemos para qué sirve, para cocinar un alimento, y el vino pues es símbolo precisamente
del licor como tal, lo que Dios está mostrando es que en aquel tiempo será tanta la hambruna, pues la gente no estará comprando ni bebidas para embriagarse. ¿Y de qué servirá sencillamente el aceite si no vamos a cocinar absolutamente nada? ¿O quién puede tomar aceite sencillamente y sentirse satisfecho? Lo que va a ser tocado es el alimento como tal. El hambre vendrá sobre la tierra. La pregunta que yo te hago en esta hora es, si hay hambruna en la tierra hoy en día, si hay escasez de alimentos, ¿cómo será en aquel tiempo donde muchos no podrán acceder? Quiero recordar por un momento Apocalipsis 2, verso 18, y recordemos lo que sucedía con los cristianos de Tiatira. Mira, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Si tú recuerdas, el contexto de Tiatira era que los creyentes tenían que renunciar a su fe porque de lo contrario perderían sus trabajos. Ese era el contexto. O sea, todos los que llegaban a Cristo, era tanta la presión que había en Tiatira que los jefes en las industrias que habían en aquella época presionaban a sus empleados cristianos a que negaran su fe. O sea, había una persecución, precisamente era para los creyentes, ¿sí? Para los que no podían dejar su trabajo, porque cuál iba a ser su fuente de ingreso como tal. Mira Apocalipsis 13, el verso 17. Apocalipsis 13, 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Volvemos a la marca de la bestia. Volvemos nuevamente y regresamos diciendo, si alguien en ese momento no tiene la marca, no va a poder comprar ni vender. Que es como el temor que ha venido sobre muchos en este momento, ¿cierto? Pero definitivamente la iglesia espera es en el Señor. La iglesia espera es que Cristo venga entre las nubes. La iglesia entiende que su proveedor es su Jehová Jireh. La iglesia entiende que Dios es el que pelea por nosotros. La iglesia entiende que ninguna plaga toca nuestra morada, que el Señor es el que nos sustenta. La iglesia entiende que teniendo sustento y abrigo, pues estemos contentos con eso. Eso es lo que la iglesia entiende. La iglesia no está preocupada por lo que estamos estudiando acá, sino está preocupada realmente por vivir una vida recta, por vivir una vida santa, una vida agradable delante del Señor, por ser una virgen sensata que está esperando a que su Señor regrese, como lo veíamos esta semana a través de Cantares capítulo 5. Es una iglesia que en el momento en que el Señor llegue, ella estará preparada precisamente para partir a la presencia del Señor. Pero definitivamente este caballo lo que traerá sobre la humanidad será una hambruna terrible. Vuelvo y leo el capítulo 6, verso 5. Cuando abrí el tercer sello, vi al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el vino y el aceite. ¿Qué va a necesitar la gente en este momento? Los alimentos de primera necesidad, pero no va a ser fácil adquirirlos, porque ese juicio de Dios lo que traerá sobre la tierra es hambre. Ahora yo te pregunto, si hay tantos lugares en el mundo entero donde nosotros vemos hambre, la gente está muriendo de hambre. Es que todo esto que ha sucedido a veces se nos olvida lo que la humanidad vive. Todos los días nos dan datos en los noticieros y nos dicen murieron tantas personas en el mundo de este virus, pero no dicen murieron tantas personas de hambre, porque la tierra está viviendo hambre. La humanidad está muriendo de hambre. Hay niños muriendo de hambre. Yo no me llego a imaginar lo que será en este tiempo de la gran tribulación, cuando el Señor traiga ese juicio sobre la faz de la tierra. Finalmente dice aquí la palabra, el verso 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte,
y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Amén y amén. Este cuarto juicio, cuarto sello que el Señor desata, vemos que es un caballo amarillo. ¿Sí? El cuarto ser viviente, como lo dice Apocalipsis 4, verso 7, ve allí, dice el cuarto era semejante a un águila volando. En otras palabras, lo que está mostrando y lo que quiero que tú me entiendas es que estos cuatro primeros juicios están siendo ejecutados por el Señor mismo. Cada uno de esos jinetes lo que tipifica es que es Dios mismo ejecutando cada uno de esos juicios. El caballo amarillo lo que tipifica es muerte. Es decir, que lo que vendrá sobre la faz de la tierra definitivamente será muerte total, olerá a muerte, la tierra olerá a muerte. Y como está diciendo acá la palabra, verso 8, vi un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía. Para los gentiles, el Hades pues era el lugar de los muertos, pero cuando miramos la escritura, por ejemplo, en la parábola del rico y Lázaro, vemos allí a Lázaro en el Hades, ¿sí? Es una tipificación directa del infierno. Lo que está mostrando aquí la palabra es que todos los que mueran acá, pues obviamente irán al lugar de perdición, lejos de la gloria de Dios. Por eso dice, y el Hades le seguía. O sea, el infierno mismo estaba esperando que esas almas de los que iban a morir cayesen en ese lugar. Y dice, le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada. Imagínate eso. Si dividiésemos el mundo en cuatro partes, ¿sí? Vamos a colocar este ejemplo. Si hay 6.500 millones de personas, 6.600, ¿sí? Y hablemos por mucho que haya un 10 o un 15% de creyentes, de cristianos, porque no hay más en el mundo entero, tristemente. Estamos hablando solamente de que unos 60 millones de personas conocen del Señor en el mundo entero, y de ese restante el Señor divide en cuatro y dice que le dio la potestad para que pudiese matar sobre la cuarta parte de la tierra, tomar una cuarta parte y matar a todos los que estuviesen sobre la tierra en ese momento. Si alguno piensa que puede recibir su salvación en medio de la gran tribulación, yo quiero decirte, hermano, no pienses eso. Es que el momento es ahora. Es que el momento de salvación es en este momento. Nadie va a poder resistir ese momento. Las consecuencias del pecado vendrán, las consecuencias de haber rechazado a Cristo serán demasiado fuertes sobre la tierra. Y aquí en este caballo, ese juicio que está enviando el Señor, lo que viene es muerte sobre la tierra. Qué impresionante esto. Algo impresionante que también podemos ver es que en aquel tiempo, ¿sí?, de la iglesia, los gladiadores que iban a morir al comenzar el combate saludaban Ave César, al César que era el emperador. Cuando le decían Ave César, le decían en el idioma original de ellos, le decían Morituri te salutan, que eso significa salve César, los que van a morir te saludan. Impresionante, ¿cierto? Es decir, que allí en el Coliseo, con todo lo que hacían en el Coliseo romano, los guerreros, los valientes decían de esta manera, salve César, los que van a morir te saludan. Impresionante esto, cómo eran capaces de entregar sus vidas por un hombre. Pues esa sería la misma condición en que la tierra estaría en este instante de la gran tribulación con el anticristo, entregándole toda su vida, todo su énfasis al anticristo, siguiéndolo ciegamente, pero definitivamente el juicio de Dios viene, porque el Señor ha dicho que habrá toda potestad, toda reino, todo poder que solamente le pertenecen a Él, que no podemos dar honor y gloria a otros dioses, que nuestro Dios es fuerte y celoso, y definitivamente en este instante el Señor traerá su juicio sobre la faz de la tierra. Estos cuatro primeros juicios, que son los que quería enfocar hoy, son los que muestran obviamente cómo se han desatado precisamente los primeros 7 sellos. Para terminar esta parte,
verso 8, la última parte de allí, le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Sí? Esas fieras de la tierra no son animales, es la manera en que se llama. Quiero que busques Jeremías 12, el verso 9. Jeremías 12, verso 9. Allí vamos a entender un poco. Dice la escritura: es mi heredad para mí como ave de rapiña de muchos colores. ¿No están contra ellas aves de rapiña en derredor? Venid, reuníos vosotras todas las fieras del campo, venid a devorarla. Cuando el profeta Jeremías está dando estas palabras, está dando una figura de cómo los pueblos que estaban en el entorno a Israel vendrían a devorar a Israel por la desobediencia precisamente que ellos habían tenido con Dios. Comparando entonces esto con Apocalipsis, que es lo que estamos mirando, estas fieras de la tierra serían los reyes de la tierra. Podría ser el mismo anticristo y los poderes de este mundo, ¿sí? Que han de militar a sus órdenes. Recuerda que el anticristo, en medio de la gran tribulación, al comienzo, él tendrá un control total y absoluto sobre los habitantes de la tierra. Pero para terminar esta noche, y quiero que estés allí, hoy nos hemos extendido un poco, porque es que el tema es demasiado extenso, pero no quiero que terminemos esta noche sin detallar el momento de la gran tribulación, o sea, qué demarcará precisamente la gran tribulación, qué pasará en medio de la gran tribulación bíblicamente, qué muestra la palabra acerca de ese instante, de ese periodo. Eso es lo que queremos analizar para terminar en esta noche. ¿Cómo nos muestra la palabra claramente, ¿sí? La gran tribulación? ¿Qué pasará en ese momento? ¿Cómo sucederán las cosas? Entonces yo quiero dejar cosas claras para que tú las tengas en cuenta. Quiero que mires Jeremías 30, verso 7. Jeremías 30, verso 7. Mira lo que dice la palabra. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librada. Lo que primero tenemos que analizar es que la gran tribulación se relaciona directamente con Israel. La palabra está mostrando acá, en el texto que acabamos de leer, volvamos allí a Jeremías 37, dice, cuán grande es aquel día, y dice la escritura, tanto que no hay otro semejante a él. O sea, el Señor mismo dijo que habría tribulación sobre la tierra, cual nunca la hubo, ni la habrá. Pero está diciendo además de esto, tiempo de angustia para Jacob. Recuerda que Jacob es el padre de las 12 tribus, y de las 12 tribus pues vino la nación, el pueblo de Israel. Dice, pero de ella será librado, dando una palabra de esperanza ¿para quién? Para los judíos. Daniel capítulo 9, verso 24. Yo comenzaba esta enseñanza en esta noche diciéndote la salvación que se podrá hallar en el tiempo de la gran tribulación solo será una salvación específicamente para el pueblo judío. Daniel 9:24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Vuelvo a lo mismo que te enseñaba. La palabra semana para los judíos simboliza 7 años. Lo que la palabra está mostrando acá es que, en otras palabras, 490 años están determinadas sobre tu pueblo, está hablando de Israel, y sobre tu santa ciudad, está hablando de Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable que solo podrá llegar a través de nuestro Señor Jesucristo, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Y quién es el santo de los santos? Pues es nuestro Señor
Jesucristo. Cuando yo veo esto, me encuentro que 70 semanas, obviamente, están determinadas sobre Israel. La última semana, verso 26, mira, bueno, 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, eso tú lo puedes ver en los libros de Esdras y Nehemías, que fue cuando ellos regresaron a reconstruir los muros, regresaron a reconstruir Jerusalén, dice hasta el Mesías príncipe, hace referencia a nuestro Señor Jesucristo, es decir, desde el momento en que se restauraron los muros y se edificó Jerusalén hasta que Cristo vino por primera vez a la tierra, dice aquí la palabra, habrá 7 semanas y 62 semanas. En otras palabras, si sumas esas 7 semanas y esas 62 semanas, nos da 69 semanas. Está hablando de 483 años. ¿Cuánto nos faltarían para los 490? Nos faltan 7 años, que es el dato exacto de la última semana, que es la semana o el periodo de la gran tribulación. Y dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. ¿Quién era el Mesías? Cristo. ¿Ya quitaron la vida de él? Sí, claro. Murió en la cruz, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Quién era ese príncipe? Lo que te expliqué. Era el general Tito, ¿cierto? Y dice, destruyó la ciudad y el santuario, y su fin serán con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y termino acá, verso 27, y por otra semana, es decir, y por otros 7 años, confirmará el pacto. ¿Qué hará el anticristo? Confirmará el pacto, firmará un tratado de paz con Israel. A la mitad de la semana, a los 3 años y medio iniciales, hará cesar el sacrificio de la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. ¿Qué es lo que te estoy explicando en esta noche? Que la gran tribulación hace una referencia directa, ¿sí?, al pueblo de Israel. Es decir, es un tiempo de trato, obviamente para la humanidad, pero a la vez es un tiempo de trato para el pueblo de Israel, para que ellos a su vez puedan volver su corazón fielmente a Dios. Con todo esto que hemos analizado en esta noche, iglesia, lo único que yo te puedo decir en esta hora es que tu momento de salvación es ahora. La gracia está por terminar, terminará con el rapto. Y Cristo está por regresar entre las nubes. Ya hemos visto las señales, ya hemos visto lo que la palabra dice, no hemos inventado absolutamente nada, no estamos especulando, todo lo hemos mirado a la luz de la palabra. ¿Qué debe estar esperando la iglesia? El arrebatamiento. ¿A quién está esperando? A que el Señor venga precisamente entre las nubes. Eso es lo que estamos anhelando y lo que estamos esperando. Después de que el Señor venga, se iniciará, obviamente, la última semana, que es lo que leímos acá en Daniel 9:27. Y la última semana serán los últimos 7 años, donde habrán 3 años y medio de paz, de una falsa paz, como lo veíamos en el primer caballo, ese primer caballo que venía con su jinete, ese caballo blanco que trae una falsa paz, una falsa seguridad sobre la faz de la tierra, pero a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, romperá el pacto y definitivamente el anticristo se mostrará tal y como es. Todo lo bueno, todo lo malo sucede por la mano de Dios, queriéndote decir esto, que Él tiene el control. ¿Me entiendes? Si el malo, si el perverso actúa, si el anticristo actúa en ese momento, en medio de la gran tribulación, es porque Dios tiene un control. Y te lo voy a decir de esta manera. Satanás es solo la marioneta de Dios. Las manos de Dios toman los hilos y mueven a Satanás como a él le parece y como a él le place. Porque Cristo ya venció en la cruz. Porque Cristo le ha dado victoria a su iglesia. Porque su iglesia está esperando, está anhelando que Él vuelva por nosotros, que estemos para siempre con Él allí en los cielos,
y que definitivamente el juicio de Dios venga sobre esta tierra por tanta maldad y por tanta iniquidad. Oremos en esta hora. Padre, queremos darte gracias en esta noche por esta enseñanza, por todo lo que tú nos has hablado, por todo lo que tú nos has enseñado. Permite que reflexionemos, que analicemos a la luz de la palabra, Señor, todo lo que nos has enseñado. Gracias porque esperamos en ti, porque creemos que tu palabra es fiel y verdadera, que no eres hombre para que mientas, que no eres hijo de hombre para que te arrepientas, que lo que has dicho lo cumplirás, que lo que has prometido, Señor, lo harás fielmente, tal y como está escrito. Dios, a ti te damos las gracias, te damos la gloria y la honra, Rey. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. De corazón espero que esta clase en esta noche te haya servido. Vamos a continuar obviamente, pero yo quiero darte un consejo, que tomes unos minutos, sea después de este tiempo o mañana, para que vuelvas y escuches la clase, para que vuelvas y anotes si te faltó algún apunte, porque es demasiada información. Si no entendiste algo, detén el video, analízalo a la luz de la palabra y vas a entender más claramente lo que el Señor nos está enseñando. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga y te guarde. El próximo viernes estaremos 6:30 de la tarde, continuando con el capítulo 6, analizando los sellos que nos hacen falta. Ya vimos 4 de ellos, faltarían 3 restantes, y para que sigamos entendiendo la palabra. Dios está esperando que muchos se muevan en amor, en arrepentimiento, que vuelvan su corazón a Él. No esperes, hermano, y te lo digo de corazón, a que llegue el tiempo final, porque vendrá tribulación cual nunca la hubo ni la habrá, y no podrás hallar salvación en ese tiempo. Será algo terrible que Dios determinará sobre la tierra. Hoy hay gracia, hoy hay misericordia de Dios. Extiende tus brazos hacia Él, como el Señor está extendiendo sus brazos hacia ti. Dios te guarde y te bendiga poderosamente.